Hola, muy buenos días y gracias por invitarme a hablar un poco en este primer encuentro metropolitano de comunicación popular. Yo me llamo Dan Kozar y es un honor ser parte de este congreso. Muchas gracias a Choche, Guillermo, Rodrigo Pacheco y todos estos invitados por estar acá y por escuchar, por estar presente. Me gustaría estar ahí físicamente también, pero bueno, lamento que es imposible como estoy viniendo desde muy lejos de Estados Unidos. Bueno, me alegro mucho ser parte de este Comité Nacional del 50º aniversario de la gesta heroica del Che Guevara. Gracias, por supuesto, al Choche Rodrigo Pacheco por invitarme a hablar y compartir mis experiencias y los desafíos que enfrentamos hoy día como una raza humana. Hoy voy a hablar sobre la historia de la foto del guerrillero heroico de Che Guevara, como es la imagen más reproducida en la historia de la fotografía. Vale la pena hablar un poco sobre esa historia y la imagen en sí misma. Luego voy a explicar un poco sobre la situación sociopolítica actual en los Estados Unidos, lo que es una parte de un levantamiento global neofascista, y voy a hablar un poco sobre cómo enfrentamos y luchamos contra este levantamiento neofascista en muchas partes del mundo. Bueno, la foto de la gesta heroica de Che Guevara surgió en el año 1967 y fue apropiado por movimientos antiimperialistas manifestados por la generación del 68 en varias partes del mundo, en varias ciudades. Creo que esta generación en el Perú se llama la generación del 72, pero bueno, es la misma generación. Parte del boom de los bebés después de la Segunda Guerra Mundial en muchas partes del mundo. Bueno, se ha documentado el uso de la imagen de la gesta heroica en Berkeley, California, en la Ciudad de México, en Chicago y hasta en Berlín y París también en ese mismo año. Fue un símbolo de la revolución justa, de la revolución cubana, que fue el movimiento contra un dictador, Batista, quien tuvo todo el apoyo de los Estados Unidos durante la mayoría del siglo XX. Más allá de su significado en Cuba, la foto del Che vivo fue un recordatorio fuerte de su sacrificio para mejorar las vidas de millones de personas oprimidas por el imperialismo en varias partes del mundo también. Aunque se había muerto en Bolivia, la imagen del Che vivo se permaneció como símbolo de la justicia y de la posibilidad de un futuro mejor para todo el mundo. Como la generación del 68 reconoció la fuerza de la imagen en esa época, hoy día seguimos aprendiendo del ejemplo del Che. Es decir, la foto y las acciones del Che son tan pertinentes hoy como fue en los años 60 y 70 también. Las manifestaciones antiimperialistas en varias partes del mundo en el año 1968 tuvieron distintos objetivos. Por ejemplo, en París protestaron contra la represión de estudiantes y para la autonomía de la Universidad en París, y en Chicago la juventud protestaba contra la desigualdad social y contra el racismo al mismo tiempo. Sin embargo, todas estas manifestaciones compartieron esta imagen del Che. ¿Y por qué? Me pregunto. Es que fue una foto que encarnó el espíritu de la revolución cultural y social, y nos acordamos de su dicho famoso, que la revolución siempre es un canto inconcluso, es decir, que sigue, y hay que seguir luchando para las ideas de la revolución cubana. También el Che dijo que todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. Así que ese ejemplo sigue hasta hoy día. Bueno, durante el verano de amor del año 67 en los Estados Unidos, la idea de que no hay revolución sin amor inspiró a millones también. A pesar de que las luchas tuvieron varios objetivos locales, poco a poco estos movimientos llegaron a concertar un objetivo en común, y esto fue poner fin a la guerra de Vietnam en la parte de los Estados Unidos. Esta guerra comenzó como una revolución para la independencia y la descolonización del país de Vietnam de Francia, el poder colonial en ese instante. Pero cuando entró los Estados Unidos en la guerra, fue claro que fue parte de la Guerra Fría.
La inspiración del Che de luchar contra el imperialismo y el neocolonialismo encapsuló esta visión unificada tras continentes, desde Asia hasta África, hasta los Estados Unidos también, y en Sudamérica también, por cierto. En este país, las ideas del Che influyó el movimiento contra la guerra de Vietnam y facilitó el surgimiento del movimiento antiimperialista y para los derechos humanos en este país en los años 70 también. La presidencia de Jimmy Carter fue la primera en este país en promover y crear políticas que respetaban los derechos humanos de todo el mundo, pero en particular en América Latina. Un ejemplo que tenemos de esto es el nuevo Tratado de Panamá, que inició el Carter con el presidente de Panamá, Omar Torrijos, en 77, que llegó a devolver todos los derechos del canal al propio país de Panamá en el año 2000. Sin embargo, parece que hemos olvidado las lecciones que aprendimos en esa época. En los Estados Unidos y en Europa, al mismo tiempo, estamos viendo el resurgimiento de un fenómeno arcaico. Este es el neofascismo. Aquí el movimiento se manifestó bajo la campaña de Trump y el presidente actual ha estimulado sentimientos de xenofobia, del nacionalismo blanco y hasta el movimiento neonazi, que es parte de todos estos elementos, de la xenofobia, del nacionalismo blanco y del racismo. Bueno, yo tuve mucho miedo de que el Trump pudiera ganar la presidencia y no me sorprende el surgimiento de los neonazis debido a la historia del racismo en este país, que voy a explicar un poquito acá. Este presidente le ha legitimado a un grupo con raíces profundas en este país, pero es un grupo que debe mantenerse estigmatizado y silenciado también. Este es el pueblo que cree en la supremacía blanca. Estos son los descendientes, la mayoría son pobres ya hoy día, de los esclavistas que aún no creen en la igualdad, aunque fue inscrita en la Constitución desde el siglo XVIII. En el año 2008, los Estados Unidos eligió al primer presidente afroamericano, Obama, y durante los 8 años de su administración, el millonario élite de Trump acusó a Obama de no haber nacido en este país, aunque esto fue completamente falso, fue una mentira. Y en respuesta, los medios de comunicación grandes, incluso en la televisión, invitó a esta élite, Trump, para explicarse. A veces lo criticaron por acusar al presidente Obama sin evidencia alguna, pero al mismo tiempo le ofrecieron una plataforma grande y libre donde pudo convocar a los racistas que detestaron a Obama por nada más que su raza. Durante su campaña electoral el año pasado y el año antes, el Trump llamó a los inmigrantes latinos a este país, y cito, asesinos y violadores. Él prometió construir un muro enorme entre los Estados Unidos y México en la frontera y que mandaría a México que pague todos los gastos para construirlo, que es casi broma, ¿no? Hasta Vicente Fox ha dicho que eso no va a pasar por ninguna manera y no lo creemos tampoco acá, pero es lo que está prometiendo y sin razón. El presidente Trump también prometió bloquear a la entrada de personas de países musulmanes, basado en el miedo del terrorismo extremista. Y esto es aunque hemos sufrido muchos más ataques por hombres jóvenes blancos con pistolas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 que hemos sufrido del terrorismo extremista. Bueno, los afanes de Trump aplaudieron estas promesas sin pensar, pero el vendedor, Trump, les hizo sentir justificado en su sentido del nacionalismo blanco. Esta retórica ha fomentado ataques racistas contra musulmanes y contra personas de color en los primeros meses de su presidencia. El país vio un incremento notable en los primeros meses de la administración de Trump en estos tipos de ataques. Bueno, quiero explicar un ejemplo que me enfureció mucho. Hace un mes, el 12 de agosto de este año, hubo una manifestación de nacionalistas blancos en una ciudad cerca de la ciudad donde yo asistí a la universidad, esta es Charlottesville, Virginia. Allá llegaron algunos 200 neonazis
con la bandera swástica y algunos llevando uniformes del Ku Klux Klan. Este es un viejo grupo racista que surgió en el siglo XIX, después de la guerra civil acá, y fue parte del movimiento terrorista contra las personas de color en este país, que sigue con bastante fuerza y ha crecido en este año, después de la elección de Trump. El pueblo local de Charlottesville salió a las calles para enfrentar a los racistas que vinieron desde partes lejos de esta ciudad. La mayoría de estos llegaron armados con rifles, muy bien armados, para dar mucho miedo a los contramanifestantes. Los dos grupos se lucharon a puños en las calles y varios afroamericanos fueron batidos con palos y algunos fueron bastante heridos en el proceso. Mientras tanto, un neonazi de este grupo manejó su carro directamente en los contramanifestantes, matando a una mujer. Esta mujer se llamaba Heather Heyer y estaba protestando a Trump y por hacer esto un terrorista neonazi la mató. Bueno, ya la recordamos como una mártir en la resistencia contra el fascismo en este propio país. Ella había escrito en su página de Facebook antes de salir a la calle ese día, cito: "Si no estás indignado, no estás prestando la atención". Y bueno, fin de cita, pero es una frase que debe inspirar la resistencia, tanto como lo que ha dicho el Che, quien dijo, cito: "Hasta la victoria siempre", ¿no? Que hay que seguir luchando y hay que saber lo que está pasando y luchar contra la desinformación también al mismo tiempo. En su comentario después de este evento triste, el presidente Trump no condenó a los nazis y dijo que hubo violencia en ambos lados. Esto fue mentira pura y fue una aprobación de los racistas y de su violencia. Por un lado, aparecieron residentes del pueblo de Charlottesville quienes manifestaron contra la presencia de racistas en su ciudad. Entre ellos habían algunos viejos amigos míos también, y también entre ellos hubieron curas, pacifistas y un grupo de autodefensa sin armas que se llama los Antifa, por antifascista. Pero lo que estamos viendo es exactamente cómo funciona la hegemonía, cómo lo teorizó el Antonio Gramsci en los años 1920 bajo el fascismo italiano. Como vemos, a la clase media y a la clase baja, el Trump le ha prometido vidas mejores, más trabajo y salarios más altos. Pero esto no va a pasar. Son promesas falsas y vacías. Las vidas de los anglos racistas que son pobres en este país no van a mejorar nada bajo este presidente, ni bajo el Partido Republicano tampoco. Pero han votado para ellos porque el millonario Trump ha señalado que comparte su miedo de la igualdad. Piensan que la igualdad racial significa el fin de la supremacía blanca y los privilegios que esta ideología les ha dado desde la época colonial, aunque ya no es una clase élite, pero esta es más una clase baja, bastante pobre que es explotado por los mismos poderes de los élites en la clase alta, ¿no? Bueno, un poco sobre la historia del racismo en este país. En los años 1930 había un movimiento nazista en los Estados Unidos que no nos gusta recordar ni hablar, pero los Ku Klux Klan fueron parte de este movimiento. Los supremacistas blancos que manifestaron en Charlottesville este año cantaron, cito: "Los judíos no nos reemplazarán", fin de cito. Es un eco claro de los racistas nazis de los años 30 que gritaron Heil Hitler, ¿no? Es casi igual, es el mismo lenguaje y la idea es la misma, ¿no? Puro racismo. Hace 2 semanas que Trump perdonó también a un policía racista en el estado de Arizona, en el suroeste del país, usando su poder ejecutivo, lo que es constitucional, pero la manera en que lo hizo es bastante controversial. Este policía alguacil, o en inglés es un sheriff, fue condenado en cargos de ser abusivo contra los americanos latinos
y hasta los ciudadanos legales de este país también. La semana pasada terminó un programa también para jóvenes de padres inmigrantes sin documentación que fueron traídos a los Estados Unidos antes de que tenían 13 años de edad. Es decir, que estos jóvenes no tenían nada que ver con la decisión de cruzar la frontera sin papeles, pero este presidente quiere deportarlos, es decir, que no quiere que estén acá, aunque son una parte de nuestra cultura, son una parte muy fundamental de la identidad de los Estados Unidos, yo diría. Es decir, que Obama había iniciado un programa para proteger a estos jóvenes de la deportación y el derecho de trabajar y estudiar en este país sin miedo. Estamos protestando esta decisión de Trump de terminar este programa en las calles, y yo sigo en mis clases enseñando la verdad sobre la historia del racismo en este país, que es parte de las raíces de las ideas y las políticas racistas hoy día también. Pero muchas veces es difícil porque estoy enseñando a muchos jóvenes de familias muy conservadoras que no quieren enfrentar esta verdad, y es más fácil para ellos decir que el racismo ya no es parte del país y que esta política es basada en ideas lógicas, aunque no es. Bueno, eso me lleva al tema de Europa, lo que está pasando hoy al mismo tiempo. Allá estamos viendo migraciones masivas, primariamente de Siria e Irak, debido a las guerras civiles y la violencia allá, en las que los Estados Unidos ha tenido una parte muy importante también. Y lamentablemente entre los refugiados han infiltrado terroristas del Estado Islámico que están tomando ventaja de la situación. Y los nacionalistas en varios países de Europa han manipulado el miedo de tales ataques terroristas y implicando una región entera con los pocos extremistas también. Y esto va apelando a una idea arcaica de la identidad nacional en términos raciales, que es parte del fascismo también. Vemos ejemplos de este fenómeno que también definió al fascismo de las décadas 30 y 40, que tengo una lista de nombres que yo creo que tienen elementos muy fascistas también. Un ejemplo primero sería bueno, ya es dictador, pero el presidente Erdogan en Turquía, que es muy nacionalista y contra la inmigración. El voto del Brexit en Inglaterra, de salir de la Unión Europea para Inglaterra, y la elección de Theresa May y Boris Johnson allá, que tienen muchas ideas bastante nacionalistas y fascistas también. El ejemplo de Marine Le Pen en Francia, quien casi ganó a Macron para ser presidente allá. En Hungría tenemos el ejemplo de Viktor Orbán y Gábor Vona, quienes niegan ser fascistas, pero lo son en práctica y en política hacia los inmigrantes. En Dinamarca hay el político llamado Pia Kjærsgaard, quien también tiene sus políticas nacionalistas ahí también, que le han dicho a los refugiados que no son bienvenidos en Dinamarca hasta hoy día. Otro ejemplo sería en Eslovaquia con el político Marian Kotleba, y en Holanda con el ejemplo de Geert Wilders, que es muy claro que tiene una política fascista ahí también. Y otro ejemplo que me fascina, que estamos viendo en este momento, es en las Filipinas, donde tenemos un dictador llamado Duterte, que está implementando una guerra contra las drogas allá. Pero es una guerra que combina con una guerra contra la prensa libre en su propio país, así que cualquier persona que habla o critica a este dictador termina asesinado en las calles muchas veces. En todos estos casos, los políticos han fomentado apoyo para sí mismos y sus oligarquías tras narrativas nativistas, xenofóbicas, y estas narrativas solo sirven para enriquecer más a los ricos y a empobrecer más a los pobres de todos los países. Me preocupan mucho algunos datos en particular sobre este resurgimiento del fascismo en estos países, hasta en los Estados Unidos también.
Un gran porcentaje de la juventud en esos países ya no creen en las virtudes de la democracia, incluso la libertad de la prensa y la transición del poder pacífico, que son elementos esenciales de una democracia que puede sobrevivir y durar. Es decir, si un líder de cualquier clase social les convence que él pueda resolver todos sus problemas como un vendedor lo haría, el pueblo votará para él y sacrificarán sus derechos civiles. Y esto facilita el avance de dictaduras, de genocidios y también de más guerra. Es muy triste lo que estamos viendo en este momento en Myanmar, que hay un genocidio en este momento, en lo que era Burma, bajo una mujer, una líder en que teníamos mucha fe, Aung San Suu Kyi, pero en este momento ella tampoco ha condenado este genocidio que está pasando contra una etnicidad musulmán allá. Pero bueno, por estas razones yo paso mis días enseñando a mis alumnos en la universidad acá en los Estados Unidos la verdad sobre la historia del imperialismo estadounidense y las lecciones que debemos aprender del fascismo, pero también las lecciones que hay que acordarse del movimiento de Castro y Che en los años 50 en Cuba, y también su exportación de la revolución a África y en otras partes de América Latina también en los años 60 y 70. Bueno, con todo esto, combinado con la amenaza de guerra nuclear y el calentamiento global y todas las consecuencias que vemos en formas de desastres naturales, en formas de inundaciones que hemos visto allá en el Perú el año pasado, y hasta acá con los huracanes en los Estados Unidos. Vivimos en tiempos de mucha desestabilidad. Ya no queda tiempo para disputar entre la izquierda, diría. Hay que organizar, consolidar y resistir este movimiento radical de la derecha que niega, en este país por lo menos, niegan la verdad sobre el calentamiento global y niegan la amenaza de guerra nuclear de Corea del Norte, hasta ahí también. Así que si no comenzamos a ganar más representativos progresistas en muchos países, vamos a ver la subida de más dictaduras, de más guerra y de más destrucción masiva. Lamento decirlo, pero no quiero acabar en un punto muy negativo. Quiero decir que en este país, aún todavía, a pesar de todo que estamos viendo, yo tengo esperanza. Esto es porque al momento que fue elegido el Trump, salieron mucha gente a las calles. Millones de personas han salido a la calle para enfrentar a los fascistas, para decir no al levantamiento del fascismo aquí y también en Europa. Y espero que los progresistas, las ideas de la democracia, de la paz entre los países y las ideas del Che, de la igualdad social, pueden sobrevivir y pueden ganar. Y bueno, muchas gracias por invitarme a hablar un poco acá en este congreso muy interesante, y yo espero poder responder a sus preguntas por teléfono ahora. Muchas gracias. Muy gracias.